Hola a todos, les traemos el trabajo que hicimos durante el cuatrimestre para la materia Procesamiento de Imágenes y Señales de la UTN de Buenos Aires. El tema que elegimos para analizar fue el desempleo en California. Nos presento, somos Juan Isimura, María José Utazoni, Carolina Campos, Gonzalo Ávila y Jazmín López, quien les habla. Les cuento un poco cómo pensamos la presentación. La idea es primero dar una introducción a la problemática, vamos a contarles un poco sobre los datos que usamos para el trabajo, de dónde los obtuvimos, cuáles son las variables que usamos. Después la idea es hablar de cómo desarrollamos el trabajo, un poco la metodología, qué herramientas usamos. Y por último, qué fue lo que concluimos y cuáles fueron los resultados a los que llegamos. Bueno, para arrancar, como comentaba al principio, el tema que elegimos fue el desempleo en California. El análisis que hicimos consistió en un forecast, o sea, una predicción futura que se basa en datos históricos y diferentes técnicas de análisis. Y lo que buscamos con este forecast fue identificar ciertos patrones para poder predecir los efectos de desempleo con el objetivo de fomentar un mercado laboral más eficiente y equitativo. Los dejo ahora con Caro, que les va a dar más detalles sobre los datos. Bueno, ahí entrando un poco más en los datos que utilizamos para hacer estos análisis del desempleo, utilizamos un dataset de Kaggle. Este dataset tiene datos mensuales y promediados en un periodo móvil de 12 meses. Esto nos permite como un análisis más detallado y profundo de las tendencias históricas de este mercado laboral. Acá para ver un poco las variables principales que utilizamos de estos datos, por un lado tenemos el año, que nos permite seguir la evolución del desempleo a lo largo del tiempo. Tenemos el grupo de edad para entender cómo diferentes grupos demográficos se ven afectados por el desempleo. También tenemos la tasa de desempleo, que es la métrica central que estamos analizando y representa el porcentaje de personas desempleadas. En la cobertura geográfica del dataset es específicamente el estado de California. Esto nos permite como focalizar nuestro análisis en una región particular y entender mejor sus dinámicas laborales. Y con este conjunto de datos hemos podido identificar patrones importantes y realizar predicciones que podrían ayudar a mitigar los efectos del desempleo en California. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la metodología que utilizamos. Como mencionó Caro recién, recolectamos datos históricos del desempleo de California, agrupados por rangos etarios. Sobre esos mismos datos realizamos una limpieza y normalización para poder procesarlos y analizarlos. A partir de eso, primero hicimos un análisis de correlación. Por un lado, realizamos la correlación entre las tasas de desempleo de los distintos rangos etarios, tomándolos de a pares, y también calculamos un promedio de esa correlación entre todas las tasas. Por otro, hicimos también el cálculo de la autocorrelación de cada tasa y un promedio de las autocorrelaciones. Después pasamos a aplicar modelos de predicción o de forecasting. En particular utilizamos los modelos estadísticos Z y ARIMA para predecir las tasas de desempleo futura de cada rango etario. También estos modelos cuentan con ciertos parámetros que ajustamos para mejorar la precisión de los pronósticos. Para ese ajuste lo que realizamos es un forecasting sobre los últimos 2 años de los que tenemos datos históricos, 2022 y 2023, y fuimos jugando con los parámetros hasta llegar a una configuración que nos daba los mejores resultados. Siguiente. Después, en cuanto a lo que es la implementación en código, utilizamos el lenguaje de programación Python, distintas bibliotecas, por ejemplo Jupyter, que sirve como un IDE para el análisis y procesamiento de las señales, Pandas, SciPy, NumPy y StatsModel, en particular para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los modelos, para calcular la estacionalidad, la correlación de las señales de tiempo, etc. Y Matplotlib para graficar las series de tiempo. Los dejo con Gonza, que les va a hablar de los resultados. Bueno, ¿qué tal?
Ahora vamos a pasar a presentar los resultados obtenidos, los cuales incluyen la tasa de desempleo por año y edad, la correlación que hay entre los distintos rangos etarios, la diferenciación y la descomposición de las señales para su ajuste y, por último, el forecasting propiamente dicho. Bueno, acá tenemos el resultado de la tasa de desempleo por año y edad. Pueden destacarse los dos picos en los periodos de 2010 a 2012 y 2020 a 2022. El último probablemente puede explicarse por la pandemia del COVID. También destaca cómo todas las señales siguen una tendencia similar. Y por último, cómo hay una mayor tasa de desempleo en los rangos etarios de menor edad. Ahora sí, siguiente. Bueno, acá analizamos la correlación entre la tasa de desempleo de los distintos rangos etarios. Puede notarse cómo hay una alta correlación entre todos ellos y cómo esta correlación disminuye a medida que aumenta el desfase temporal. Siguiente slide. Y acá realizamos lo mismo para la autocorrelación. Puede notarse cómo la correlación disminuye a medida que aumenta el desfase temporal, por lo cual podemos concluir que no hay una relación muy fuerte entre la tasa de desempleo en un tiempo dado y la tasa de desempleo en meses posteriores o anteriores para ninguno de los rangos etarios. Siguiente slide. Bueno, y acá realizamos pruebas de estacionalidad sobre las señales utilizando los métodos de Dickey-Fuller y KPSS. Para todas las señales de todos los rangos etarios, la señal no era estacionaria, así que procedimos a ajustarla. Siguiente. Y bueno, acá aplicamos el mecanismo de diferenciación para ajustar las señales y volverlas estacionarias. Y estos son los resultados. Siguiente. Y bueno, luego de aplicar el mecanismo de diferenciación, podemos ver cómo los resultados cambiaron favorablemente. Ahora para ambos test, la gran mayoría de las señales resultaron ser estacionarias. Y ahora los dejo con María José sobre los forecasting. Bien, paso ahora yo entonces a explicar un poco de los gráficos del forecasting. Acá este primero es con el método Zeta. Y podemos ver, como mencionó Gonza, que teníamos un pico súper alto más o menos de 2010 a 2014. Y ahí se ve cómo empieza a descender muchísimo. Hasta, bueno, obviamente la pandemia, que claramente hubo una suba en el desempleo. Podemos ver también mucha diferencia en el rango etario menor, también como mencionó Gonza antes, que claramente, como podemos ver, de 16 a 19 años está súper arriba, digamos, que el resto de los rangos etarios. Pero bueno, todas se comportan bastante similar, digamos, a pesar de las diferencias. Vemos que mantienen como una relación. Y acá podemos ver, bueno, los datos de prueba versus predicción y hacia adelante con el forecasting como de 2024 a 2026, que vemos que según este resultado se mantiene bastante estable, digamos, una vez pasado el 2024, así que veremos, pero bueno, esa es la predicción que obtuvimos acá. Seguimos con la próxima. Acá el forecasting con Zeta con las series originales, que también que es muy similar, pero si vemos, le prestamos atención a, por ejemplo, la curva de 16 a 19 años, acá tiende a bajar, así que bueno, también veremos, pero esa es la diferencia hacia adelante. Seguimos con la próxima. Acá, bueno, podemos ver la descomposición de la serie que lo hicimos con el método STL, que tenemos la tendencia, la estacionalidad y el ruido. Bueno, la tendencia es lo que venimos mencionando anteriormente, que se comporta súper similar con todos los rangos etarios, a pesar de las diferencias. La estacionalidad, podemos ver que el rango etario menor, o sea, de 16 a 19 años, tiene muchísimos más picos, tanto para arriba como para abajo, que esto lo podemos relacionar quizás con, no sé, los periodos de tiempo en los que, no sé, quizás en el verano hay más búsqueda de trabajo o los trabajos son quizás más temporales, o sea, porque, no sé, en el verano es por un mes o quizás alguna pasantía o algo así, entonces es como que hay muchos más picos y es mucho más irregular, digamos, este cambio. Y bueno, y el ruido es lo mismo, también podemos ver un pico súper grande en el 2020, pero bueno, esto se dio también para todos los rangos etarios, porque justamente el ruido es lo que analiza, digamos, estas cosas que no podemos predecir.
Así que bueno, claramente esto se disparó muchísimo, tanto para arriba como para abajo. Pero bueno, eso en todos los rangos etarios. Seguimos con la próxima. Bien, y acá tenemos el forecasting con el método STL más ARIMA, que es muy similar también a todo lo que veníamos viendo de antes. Se mantiene bastante parecido con todos los rangos etarios, con el pico en el 2020-2021. Pero bueno, también podemos ver acá el futuro hacia adelante, que es bastante similar también a lo que veníamos viendo antes. Acá sí disparándose quizás un poco más en el rango etario de menor edad. Pero bueno, es muy similar a lo que veníamos viendo anteriormente. Así que pasamos si quieren. Bien, y como conclusión, no sé si también quiere participar alguno más, pero bueno, vimos lo que vinimos hablando, que hay una tendencia similar en todos los rangos etarios, a pesar de las diferencias, que es notoria la volatilidad de los datos históricos, especialmente, bueno, como mencionamos, entre 2010 y 2012 y 2020 y 2022. Y que los pronósticos a futuro muestran una gran variabilidad, lo cual indica que, aunque quizás hay una tendencia general, la incertidumbre es bastante alta, y que puede esto deberse a varios factores, como la variabilidad inherente en los datos o los cambios en el entorno económico-social, o que pueda llegar a haber una pandemia o lo que sea, como pasó en el 2020, pero que bueno, es algo que es difícil de predecir, digamos. Así que esa sería la conclusión del trabajo. Bueno, bien, entonces terminamos acá con el trabajo. Muchas gracias por verlo y esperamos que haya sido lo suficientemente claro para entenderlo.